Aprendamos a hacer el refinamiento de una edición en el timeline del Edit Page, clase número 6 de DaVinci Resolve. En la clase anterior habíamos estado trabajando con este timeline o esta secuencia que se llama 01 Cut Copy Paste y por el momento vamos a trabajar con la 02. Recuerden que para abrir secuencias o timelines podríamos ir directamente acá a la carpeta de Rough Cuts en donde tenemos nuestros timelines o secuencias, darle doble clic y de inmediato se abre en el timeline. Y si no queremos hacerlo desde la carpeta Rough Cuts que tenemos en la parte de acá, lo voy a dejar como estaba. Simplemente me acerco al nombre que tengo aquí, arriba del visor. Recuerden que cuando está en rojo significa que ese visor está activo. Le voy a dar un clic y aquí tengo todos los timelines con los que puedo trabajar y los que tengo en mi proyecto. Cualquiera de las dos opciones para abrir las secuencias es exactamente lo mismo. Simplemente debes abrirla con la que más cómodo te sientas. En este caso vamos a hacerla desde el visor. Le vamos a dar un clic a la secuencia 02 para que se abra. Listo, se me ha abierto. Y ahora simplemente nos queda ajustar un poco la visualización para poder observar mejor, para poder ver mejor lo que tenemos aquí en el timeline. Vamos a comenzar esta clase aprendiendo a personalizar un poco la interfase. Cuando yo abro DaVinci Resolve en cualquiera de sus páginas, me aparece una configuración predeterminada, la misma que yo puedo modificar a mi gusto. En clases anteriores ya habíamos conversado sobre esta parte, la personalización de esta parte, que es el Media Pool. Pero bueno, en mi caso yo tengo una pantalla bastante amplia como para tener todas estas ventanas y aún así poder trabajar de una manera cómoda. Pero no siempre tengo esa posibilidad. Muchas veces tengo una pantalla que no soporta una resolución muy grande y definitivamente voy a estar un poco estrecho al trabajar. El primer paso que voy a dar para economizar espacio, o para ganar espacio mejor dicho, es dirigirme hacia este botoncito que ya lo conocemos, este que está en toda la esquina superior izquierda. Al presionarlo, me va a recoger a la mitad la ventana que tengo abierto en esta parte. En este caso tengo abierto el Media Pool, lo ha recogido a la mitad y ha permitido que el timeline como tal se estire a todo lo ancho de la pantalla, dándome obviamente más espacio para poder visualizar los clips que tengo aquí. ¿Qué sucede si yo quisiera tener un poco más de espacio en la parte superior de mi pantalla? Específicamente con estos dos visores. Lo que me corresponde es acercarme al botón de Media Pool y darle un clic para desactivarlo, permitiéndome ganar espacio en la parte superior de mi interfase del Edit Page. Digamos que lo quiero incluso un poco más liberado de algunos paneles que puede ser que no necesite. Por ejemplo, me acerco acá y acá tengo el botón de Mixer, que es este panel. Entonces, al desactivarlo, me da incluso un poco más de libertad para moverme en todo el entorno del timeline. Si yo presiono, por ejemplo, Shift Z, puedo hacer que en este caso, como tengo los clips recogidos, se agranden un poquito y puedo trabajar un poco más cómodo. Si hubiera tenido los clips con mucho más zoom, es decir, por ejemplo así, presionando Shift Z, los recoge y aún así tengo suficiente espacio para trabajar. Digamos que por el momento ya no necesito hacer previsualización de los archivos que tenía en el Media Pool, para poder previsualizarlos antes de ponerlos en el timeline, que hacía que le daba doble clic y se abrían aquí en el panel de Source. Como ya he pasado todos los clips acá al timeline, tengo otro botón que me va a permitir incluso hacer que se cierre este panel de Source, para poder solo tener visible lo que estoy trabajando en el timeline, que sería este panel. Ese botón lo tengo en la parte de aquí arriba, lo presiono y listo. Solo tengo el visor de lo que estoy trabajando en mi secuencia, en el timeline. Luego de haber cerrado el panel de Source, tengo otra posibilidad para ver incluso un poco más grande este visor del timeline.
Si me acerco a esta rayita negra que tengo por todo lo ancho de mi interfase, me acerco, me aparece un icono con una flechita para arriba y para abajo. Lo presiono, lo mantengo presionado y puedo hacer para abajo, por ejemplo, o para arriba en caso de que lo necesite. Como no tengo muchos clips en el timeline, voy a poder visualizar un poco más grande y obviamente tener una mejor idea de lo que estoy haciendo. Además, en la parte de aquí abajo tengo un espacio que podría servirme para ganar incluso más espacio y poder, si yo quisiera hacer un poco más grande el visor del timeline, pues simplemente deslizo un poco para abajo y puedo continuar haciendo más grande el visor. ¿Sí ven? Además, con respecto al tamaño de los tracks, aquí en el timeline pues tengo algunas opciones que ya las habíamos visto, que son en este botón. En la parte de abajo tengo una opción que se llama altura del track. Puedo hacer más pequeño el track o más grande los de audio. De igual forma puedo hacer más alto o más bajo el track de video. Además, en la parte de arriba tengo algunas opciones de visualización, que son estas que tengo aquí. En este caso tengo activa la visualización de film, que me permite ver prácticamente todo el contenido que tengo en los clips. Me presenta frames pequeñitos en donde yo más o menos puedo identificar de qué va cada clip. Si yo presiono esta visualización, que es la visualización de miniatura o thumb, lo presiono y simplemente me presenta un frame al inicio del clip y otro al final. Con eso obviamente ya tengo una referencia de lo que contiene ese clip. Además tengo otro tipo de visualización que es un poco más comprimida, por decirlo de alguna manera. Se llama Plain. Si yo lo activo, me presenta los bloques de los clips, pero simplemente me da el nombre de cada uno de ellos. Lo voy a dejar con la visualización de film. Ahí está. Ya habíamos visto que para poder desplazar para arriba o para abajo los clips de audio y de video, los tracks, me acerco a esta barrita que está un poquito más gruesa que estas otras y lo desplazo hacia arriba o hacia abajo. Pero si quiero simplemente hacer un poco más alto un track en concreto, pues me deslizo. Por ejemplo, quiero hacer un poco más grande o más alto este track. Me acerco hacia esta rayita, le doy un clic sostenido y de igual forma bajo para que se haga mucho más ancha. ¿Sí ven? De esa manera puedo visualizar un poco mejor incluso la forma de la onda, que ahora no se me está presentando, pero si me acerco a este botón y le digo que me la presente, ahí, estas son las opciones de visualización del timeline, y si quiero ver la forma de la onda debo activar este botón. Una vez activado ese botón puedo dirigirme a la visualización de audio y puedo activar el modo de visualización que quiero. Por ejemplo, en este caso está activado esto. Si yo presiono esto, la forma de la onda va a la mitad del clip, y si quiero acentuar un poquito más la visualización, pues presiono esto para que se me active el borde de la forma de la onda. Voy a desactivar el borde, voy a desactivar y lo voy a dejar ahí. Regreso. Voy a cerrar un poquito para que no me ocupe tanto espacio. Ahí, como estaba más o menos, digamos que por ahí. Ahí está bien. Sigamos. Digamos que ya hice toda la modificación o la configuración de mi interfase según mis preferencias o mis gustos. ¿Cómo puedo hacer para que se mantenga así cada vez que yo abro o cada vez que la necesite, sin tener que volver a reconfigurar o seguir todos los pasos que hemos visto? En la parte de arriba, en el menú Workspace, tengo una opción que se llama Layout Presets. Aquí tengo otra opción que se llama Save Layout as Presets. Le doy un clic y me aparece la ventana en donde le voy a poner el nombre a esta configuración que he creado. Le voy a poner, por ejemplo, mi nombre. Le he puesto Byron Cortés Training. Seguido le voy a poner OK. Y listo, se ha guardado la configuración de la interfase. Pero ¿cómo sé que realmente está guardada?
Pues me acerco asimismo al menú Workspace. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En este caso no tengo otros layouts guardados, pero vamos a ver si presionando el botón Reset UI Layout, ahí se regresa como lo tenía desde un principio, pero ahora sí puedo ir al menú Workspace, Layout Presets, Byron Cortés Training y aquí pongo Load Presets. Lo presiono y listo. Tengo lista y abierta la interfase que yo mismo creé según los parámetros que yo consideré para el trabajo en concreto que en este momento estoy haciendo. En este momento todo parece maravilloso porque tengo un tamaño de pantalla o una resolución de pantalla bastante grande, pero cuando tengo una resolución pequeña, estas configuraciones pueden servir de mucho. Entonces ahí se los dejo para que ustedes, según la resolución de su pantalla, puedan configurarlo. Una vez que tengamos configurado nuestro espacio de trabajo, ya podemos pasar a la parte de refinamiento, en donde vamos a hacer ciertas cositas pequeñas, detalles en donde vamos a quitar un pedacito, poner un pedacito más, cortar aquí, cortar allá. Todo el detalle de lo que se necesita para dejar a punto una edición. Esto es a lo que le llamamos el refinamiento de un proyecto. En este caso vamos a refinar el timeline que tenemos abierto. Vamos a comenzar. Bueno, aquí se me hizo más pequeño. Vamos a buscar esta opción que tenemos aquí en la esquinita a la izquierda en donde dice 61%. Vamos a desplazar y vamos a presionar la opción que se llama Fit. Al poner la opción Fit, pues justamente hace eso. Rellena la pantalla, el visor de toda la imagen sin que se me corte un pedazo más arriba o más abajo. Cuando tienes un Magic Mouse, debes tener cuidado porque es facilito que te suceda esto. Así que simplemente en ese caso te acercas acá al tamaño de visualización y pones en Fit. Ahí se te rellena todo. Bueno, vamos a acomodar aquí para comenzar a trabajar. Vamos a hacer un poquito más arriba esto. Vamos a agrandar un poquito este track para poder visualizar un poco la onda. Ahí. Vamos a dar un play. Ahí. Antes de que comience a hablar. De seguro ya te imaginarás cómo podríamos hacer un recorte de este pedazo que nos está sobrando porque esto está prácticamente vacío. Aquí no dice nada. Vamos a comenzar a aprender herramientas nuevas. Por ejemplo, me voy al menú Trim, lo despliego y por aquí tengo esta opción que se llama Trim Start. Si yo la presiono, sucede que me recorta, pero me deja el espacio vacío. Esto sería un poco parecido a lo que hacíamos con esta herramienta, que hacíamos el corte con la Blade Tool y luego presionábamos la tecla Delete de la hilera de los números del teclado pequeño, el que no tiene teclado numérico. Me dejaba el hueco aquí, ¿se acuerdan? Voy a poner comando Z o control Z en Windows. ¿Por qué sucedió esto? Utilizando la herramienta Trim Start, que debió recortar el trozo de clip y deslizar o desplazar hacia la izquierda sin dejar el espacio vacío. Eso sucedió porque en este caso lo hice teniendo activa la herramienta de selección que está aquí. Sé que está activa porque está en rojo. Eso significa que está activa. Para poder hacer ese recorte sin que me deje el espacio vacío, debería tener activa la herramienta que está aquí al ladito, esta herramienta que se llama Trim Edit Mode. Para activarla de manera rápida, simplemente presiono la tecla T del teclado o como ya tengo el mouse aquí encima, pues le doy simplemente un clic y la activo. Debe estar roja para que sepamos que el modo de trim o el modo de edición está activo. Cuando yo estoy trabajando en modo de trim o en modo de edición, en ese caso las herramientas tienen una pequeña modificación para facilitarme las cosas mientras estoy editando. Esa sería la diferencia entre hacer ese mismo corte o utilizar esa misma herramienta o esa misma opción teniendo activa la herramienta de selección. Es diferente que tener activa la herramienta de trim o la herramienta de edición. Teniéndola activa, ahora sí me voy al menú Trim que tenemos en la parte de arriba y nos vamos a la opción Trim Start. El atajo de teclado de Trim Start es Shift Corchete
o inicio de corchete, como lo pueden ver aquí. Le doy un clic y listo. Ha hecho el recorte, además de que me ha desplazado todo hacia la izquierda, haciendo que no quede el espacio vacío. De esta manera me he ahorrado un poco de tiempo, sabiendo que no tengo que seleccionar todos los clips y luego desplazarlos hacia la izquierda o simplemente dar un clic en el espacio vacío y borrarlo. No necesito hacerlo porque como utilicé el modo de edición Trim, las herramientas están listas para facilitarme las cosas mientras estoy haciendo refinamiento. Ahora vamos a buscar la frase Shoot the Real World, dándole play con la barra espaciadora del teclado. Making a documentary about how the airplanes changed the world. It was really important to go out and shoot the real world. Ahí exactamente. Una vez que lo tengo ahí, me aseguro de estar en el modo de Trim. Me voy al mismo menú Trim Mode y aquí voy a utilizar ahora ya no el Trim Start, sino el Trim End. Pero según como más o menos calculo, voy a cometer un pequeño error al directamente ir y utilizar el Trim End. Veamos. Le doy un clic. Ahí está. Efectivamente, ha sucedido algo que normalmente me sucede cuando no tengo cuidado antes de hacer ese corte. Sucedió que no solo me recortó la parte de los clips que necesito, sino que también me recortó la pista de fondo que en este caso no quería recortarla. Voy a presionar Comando Z o Control Z en Windows. Dejo como estaba y en este caso lo que me correspondería hacer es algo que seguramente ya se están imaginando porque ya lo habíamos utilizado anteriormente. Y es desactivar el botón Auto Select del track. Lo desactivo y listo. Vamos a ver si es que nos va a funcionar ahora sí, sin recortarme esta pista de fondo. Nos vamos al menú Trim. Utilizamos la opción Trim End. Le damos un clic y listo. Efectivamente, hemos recortado solo lo que necesitamos recortar. Así que ya sabes, antes de hacer este recorte, debes tener en cuenta que no solo se va a ver afectado el clip al que supuestamente quieres cortar, sino se van a ver afectados todos los clips que tengan activada la opción de Auto Select. Vamos a dejar activado el Auto Select de este track. Luego nos vamos a el clip de las Maldivas, que es esta avionetita. Hacemos un zoom para ver mejor, obviamente. Por ahí, un poquito menos. Ahí. Voy a poner el playhead al inicio de este clip y me voy a dar cuenta que la avioneta de este clip tiene una parte que ya prácticamente está dentro del plano. Lo que quiero es hacer que el primer cuadro de este clip no sea ya con la avioneta dentro del mismo, sino que esté desde antes de que la avioneta entre a cuadro. ¿Cómo lo hago? En primer lugar, me aseguro de seguir trabajando en el Trim Mode, en el modo de edición. Me acerco al borde de este clip y más o menos espero a que se me active, acercándome un poquito más, la Ripple Edit Tool. Esta que justo en este momento está activa. Le doy un clic, se pone verdecito y yo podría deslizar hacia la izquierda para añadir un poco más de cuadros de inicio en el clip, haciendo que todos los clips que tengo a la derecha se desplacen más a la derecha para darle espacio a que esos cuadros que voy a añadir entren en este espacio. Cuando yo comience a deslizar, en la parte del visor me van a aparecer dos cuadros. El último cuadro del clip que tengo a la izquierda del avión Lufthansa y a la derecha me va a aparecer el primer cuadro de este clip. Vamos a hacerlo. Ahí me aparece la Ripple Edit Tool, le doy un clic sostenido y comienzo a deslizar hacia la izquierda. Ahí está, ya me apareció. Deslizo un poco más para que comience antes el cuadro de la avioneta que está en la parte de la derecha del visor. Ahí, una vez que está, suelto y listo. Ahora vamos a ver cómo es que comienza este clip dentro de la edición. El playhead se quedó justo donde estaba, pero si lo pongo más a la izquierda, justo en el corte, ya podrán apreciar que
la avioneta no está dentro, sino que está fuera de plano. Veamos. Shoot it, we wanted to go shoot. Perfecto. Hemos realizado un pequeño refinamiento utilizando el modo de trim con la Ripple Edit Tool. Para visualizarlo, por cierto, podría presionar la barra diagonal, es decir, el que conocemos como slash. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. De esa manera me hace una previsualización desde un poco antes de un corte hasta después. Una vez más veamos. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. ¿Vieron? No presioné nada y automáticamente reprodujo desde antes hasta un después del corte que tengo aquí. Eso lo haces con la barra a la que llamamos slash. Normalmente está en el lado izquierdo de la tecla Shift, que está en el lado derecho del teclado pequeño. Y bueno, del teclado en inglés. Así que lo que debes hacer es buscarla en tu teclado y asegurarte de que esté bien configurado para que puedas utilizarla. Creo que está de más decirte que si eres de las personas que no solo editan sino que también graban su material, debes dejar el suficiente espacio como para poder hacer este tipo de refinamiento. Además de este tipo de edición que hemos realizado, tengo algo que podría servirles en algún momento determinado y que son las teclas coma y punto. Para poder utilizarlas, si yo tengo, por ejemplo, activada el modo de trabajo con la herramienta de selección y selecciono este clip con el que estamos trabajando y presiono las teclas coma y punto, miren lo que sucede. Presiono la coma, presiono el punto. De esta manera puedo mover a la izquierda o a la derecha un clip, pero de manera completa. Es decir, debo tener mucho cuidado porque es evidente que esto es algo, digamos, destructivo para los clips que tengo a mi alrededor. He dañado esta parte y he dañado esta parte, a menos que es así como lo requiera, como yo lo necesite, pero en este caso no. Así que ahí tienen las opciones de coma y punto, que sirve un poco diferente de cómo sirven en otras aplicaciones de edición. Así que por un lado tengan cuidado y por otro es bueno que sepan todos estos atajos que pueden servir en un momento determinado. Voy a presionar comando Z en Mac o control Z en Windows para dejar como estaba. Listo. La diferencia de utilizar el coma y el punto utilizando la herramienta de selección, digamos que es abismal con respecto a lo que hacen estas dos teclas utilizando el modo de edición de trim. Activo el modo de trim o el modo de edición. Asimismo mantengo seleccionado el clip y voy a presionar las mismas teclas, la tecla coma y la tecla punto, y miren lo que sucede. Al presionarlos, lo que sucede es que internamente se desliza el clip, haciendo que se modifiquen sus puntos de entrada y sus puntos de salida. Este cuadro que tengo aquí representa al inicio de este pedacito de clip. Este cuadro que está acá es el punto de corte de este mismo clip. Este cuadro representa al último cuadro que tengo aquí de este clip. Y este de acá pues representa al primer cuadro de este clip que tengo a la derecha. Entonces internamente puedo hacer esta modificación. Si ven que no he necesitado mover el mouse, sino que directamente internamente el clip se desplaza, pero no me modifica, digamos entre comillas, físicamente la ubicación del clip aquí en el timeline. Simplemente modifica la marca de entrada y de salida para que se pueda acoplar a mis necesidades y exactamente el pedacito que yo quiero. Ahora vamos a pasar a un método o una técnica o dos técnicas de edición que son bastante conocidas en el medio de los editores, y es el método o la técnica de edición en J, es decir, se deja un pedacito adicional al clip que se está viendo, mientras que antes que se vea la imagen del siguiente clip ya comienza a escucharse su audio. Y el método de edición tipo L,
El tipo o la técnica de edición tipo L es al revés. Primero comienza a verse la imagen del clip que viene mientras todavía se reproduce el audio del clip anterior. Podría parecer un poco difícil de realizar estas técnicas, pero son súper sencillas y te aseguro que ya las has visto pero que ni siquiera las has notado. Y esto me sirve especialmente para hilar una imagen de la otra. Veamos cómo hacerlo para que lo comprendas de una manera súper sencilla. Voy a presionar comando Z para que me aparezcan todos los clips, para que sean visibles todos los clips de mi timeline, manteniendo activo el modo de trim. Me acerco a, por ejemplo, este clip que tengo aquí, me acerco al corte y permito que me aparezca la Ripple Tool. Le doy un clic. Se me han seleccionado tanto el clip de video como el de audio y posiblemente no me funcione. Veamos. Negativo. No es así como funciona. Pongo comando Z y antes de hacer este refinamiento debo desactivar la herramienta Linked Selection. La desactivo y ahora sí me acerco a este clip, permito que me aparezca la Ripple Tool, le doy un clic y veamos. Bueno, antes de hacerlo una vez más, debí desactivarlo o deseleccionarlo porque había quedado activa cuando intenté hacerlo con el Linked Selection activado. Lo deselecciono y vuelvo al clip, Ripple Tool, clic y ahora sí hago que se recorte un pedazo de este clip. Ahí. Entonces ya tengo mi edición tipo J. Miren que más o menos tengo la forma de la J. Básicamente eso. Y lo que sucede aquí es que este clip sigue reproduciéndose o sigue visible mientras el audio de este señor que está hablando todavía se escucha. Veamos. Además, es importante que cuando hagas esto, aparte de tener desactivado el Linked Selection y obviamente mantener deseleccionado los dos clips y luego seleccionar solo el que quieres modificar, debes mantener activo el botón de Auto Select que tenemos en el track. Voy a poner comando Z y si yo lo tengo desactivado, lo desactivo y miren lo que va a suceder. Me acerco y se hace todo lo que no quiero que suceda cuando estoy aplicando la técnica de la edición en J. Pongo comando Z, activo el Auto Select y vuelvo a hacer mi edición en J. Listo. Yo creo que para la edición de L ya te has de imaginar más o menos cómo funciona el asunto. Voy a hacerlo exactamente aquí en este clip. Voy a poner por acá el playhead para que no me estorbe. Bueno, aquí mismo lo voy a dejar. Y ahora, en vez de utilizar la marca de entrada o el corte de entrada de este clip, voy a utilizar el corte de salida. Lo presiono y desplazo el corte hacia la izquierda. Y en este caso ya me queda la forma de la L. En concreto, tengo una edición en J y L. Veamos cómo queda. Sencillo, ¿verdad? Así es entonces como podemos hacer y aplicar esta técnica de edición, muy conocida por cierto en el mundo cinematográfico. Tenemos también otra maravillosa herramienta que me sirve un poco parecido a lo que hacíamos con las teclas coma y punto mientras estábamos en el modo trim. Esta herramienta se llama Slip. El Slip lo que va a hacer es deslizar o desplazar de manera interna el clip sin moverlo, entre comillas, físicamente en el timeline. Veamos cómo funciona. Nos ponemos más o menos el playhead por aquí encima de este clip que se llama o que tiene a este hermoso avión de Lufthansa. Hagamos un poquito más de zoom para poder visualizarlo mejor. Ahí. Me aseguro de tener activo el modo trim o el modo de edición. Me acerco al clip y de inmediato me aparece justo este icono que me ha estado apareciendo desde hace rato y que no le había prestado atención. Al aparecerme esta herramienta, significa que puedo hacer un slip. ¿Cómo lo hago? Simplemente presiono, mantengo sostenido el clic y de inmediato
se puede apreciar cómo me aparecen unas marcas blancas a los lados. En este caso es más visible de este lado. Le doy un clic, ¿sí ven? Y si yo muevo mi mouse hacia la izquierda o hacia la derecha, pues sucede exactamente lo mismo. Si ven cómo se desplaza internamente, además me aparecen en la parte del visor también los mismos 4 cuadros que me aparecían cuando utilizaba las teclas coma y punto. Arriba a la izquierda me aparece el primer cuadro del clip que estoy modificando, arriba a la derecha el último cuadro del clip que estoy modificando. En la parte de abajo me aparece el primer cuadro del clip que tengo a la izquierda y en la parte de la derecha me aparece el primer cuadro del clip que tengo a la derecha del clip que estoy modificando en el timeline. ¿Sí ven? Ahora voy a hacer que este avión despegue totalmente, más o menos por ahí. Ahí suficiente después de que desaparecen las llantas. Entonces de esta manera ya he modificado mi clip porque hace un momento estaba ahí, entonces nunca despegaba. Voy a hacer que despegue. Ahí lo dejo justo cuando despega y listo. Veamos ahora entonces cómo quedó. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. Perfecto. Esa es entonces la herramienta Slip, que me sirve para desplazar de manera interna los clips modificando sus puntos de entrada y de salida, pero sin moverme, entre comillas una vez más, de manera física los clips en el timeline. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hago un recorte utilizando el modo de la herramienta de selección. Voy a activar la herramienta de selección, esta que está aquí. Voy a presionar Shift Z para poder ver todos los clips en mi timeline. Ahora voy a recortar este clip que tengo por aquí. Si yo tengo activa la herramienta de selección y simplemente me acerco a uno de los cortes en donde me aparece la Ripple Tool, doy un clic obviamente y haciendo hacia la derecha voy a recortar ese clip. Más o menos lo voy a dejar por ahí, voy a soltar y al soltarlo evidentemente me ha dejado un espacio vacío. De alguna manera, si yo no quiero modificar la ubicación de estos clips, debería rellenar este espacio con algo, con algún clip. Vamos a buscar un clip acá en el Media Pool, lo vamos a activar y dentro de todos estos clips podrás apreciar que uno de los que no tenemos insertados es este que se llama Kenia. Le doy doble clic y podrás darte cuenta que a pesar de tener activado el visor del timeline, de manera automática se cambia por el visor de Source. Eso es genial porque no necesitaría en todo caso abrir los dos paneles. Si yo muevo el playhead acá en el timeline, pues automáticamente me cambia al visor del timeline. Para que sepas eso, por eso le voy a dar doble clic una vez más al clip 07 Kenia. Seguido vamos a poner una marca de entrada, más o menos a la altura en donde aparece el rabito de la avioneta. Por ahí puede ser. Pongo una marca de entrada. Ahí. Y básicamente lo que vamos a hacer es una edición a 3 puntos. Para ello debo poner el playhead primero en esta parte en donde tengo el espacio vacío. Pero ahora no voy a hacer una marcación de puntos de entrada y de salida utilizando el teclado con las teclas I y la tecla O. No, en este caso lo voy a hacer de manera inmediata presionando simplemente la tecla X. Presiono. Oh, cometí un error y es mantener activa la herramienta de Auto Select de este track que está aquí. ¿Por qué? Porque el playhead está justo en esta dirección y está agarrando solo el clip de audio que tengo como pista de fondo. Pongo comando Z, desactivo la herramienta Auto Select. Ahora sí, desactivado este botón, presiono la tecla X. Presiono y listo. Tengo hecha la marcación de entrada y de salida de manera automática presionando la tecla X porque DaVinci Resolve hace una selección desde el último corte hasta el siguiente corte de inicio. Una vez que ya he realizado mi selección, pues ya saben que tenemos que ir ahora sí al clip Kenia, porque es aquí en donde tengo la marca de entrada. Me acerco hacia los botones que ya conocimos
En este caso vamos a utilizar el override y simplemente lo presionamos. Se ha insertado el pedacito de clip y se ha rellenado haciendo la marcación de entrada y de salida con la tecla X, además de utilizando la herramienta override. Vamos a ver cómo nos quedó. Or it didn't make the movie. Perfecto. La avioneta entra justo en el punto en donde pusimos su marca de entrada. Y con esto hemos aprendido las herramientas necesarias para hacer un refinamiento bastante bueno y bastante completo. Entonces aquí terminamos esta clase y nos vemos en la siguiente.